Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Rodríguez Sierra, trabajo para la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Delegación Territorial de Sevilla y os vengo a hablar de un pato. Es un bicho que muy poca gente conoce, que a menos le interesa. Es una estratega de la R, con lo cual se trabaja bastante tranquilo con ella. Para centrarnos, para saber de qué estamos hablando, esas son las características fundamentales de la especie. Está en situación crítica, es una especie en peligro de extinción, en situación crítica. Es un pato nadador que nidifica muy tarde, lo que le dificulta la selección de sitio, que es una estratega de la R, con lo cual realiza una puesta muy alta. El hecho de que nidifique tarde le dificulta que encuentre un humedal aceptable para la reproducción, porque claro, se reproduce en verano, con lo cual necesita zonas inundadas en el sur de España, o zonas inundadas en verano son complicadas de encontrar. Y bueno, el agua dulce o salobre generalmente es omnívora, se mueve, es parcialmente migradora, se mueve realmente poco. Y dependiendo de la situación en la que se encuentra el hábitat, se mueve más o menos, pero generalmente se suele mover bastante poco. La población mundial se suele encontrar dividida en tres trozos, en tres zonas fundamentales. La zona del no sé cómo funciona esto. Esto funciona mirando aquí o mirando allí, a la pantalla, ¿no? Da igual, ¿no? Bueno, pues esto no va. Bueno, tenemos una población, digamos, en la parte central de Asia, otra parte en el Extremo Oriente, y las tres poblaciones, salvo la población nuestra, la población occidental, se considera, todavía tenemos que determinarlo, pero se considera que está aislada de las poblaciones orientales. Dentro de la península ibérica, los sitios donde se suelen encontrar básicamente son el Levante español, entre Valencia y Elche, Valencia la zona de la Albufera, y en Alicante, en Elche, en el Hondo y las lagunas similares. En Baleares existe alguna población, se ha localizado alguna población en el centro de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, perdón. Y básicamente la población, digamos que más nos interesa, porque trabajamos aquí en Andalucía, es la población del oeste andaluz, aunque hay algunas zonas de cría en el Levante. La población reproductora en Andalucía es muy fluctuante por la situación que hemos estado hablando antes de las circunstancias en las que se reproduce en verano en zonas muy próximas al verano. De manera que nos podemos encontrar épocas donde tenemos una población reproductora de unas 105 parejas a bajar hasta 30. Los datos del 2021, los del 2022 todavía lo estamos procesando, es que en Andalucía se reproducieron solamente 47 parejas. Las amenazas, digamos, el estado de conservación, a consecuencia de las amenazas, que básicamente se centran en la degradación y la pérdida de hábitat, como consecuencia de ello, el estado de conservación de la especie, aparte de en peligro de extinción, está en peligro crítico, y esto ha motivado que a través del Ministerio se establezcan los protocolos habituales al respecto para favorecer el desarrollo de la especie, para intentar evitar que la especie se extinga y sacarla de la zona de peligro crítico. Dentro de las amenazas ya he dicho que fundamentalmente es la pérdida y la degradación de humedales. Sin embargo, se ha detectado que la incidencia fundamental para la mortalidad de la especie es la existencia de aguas no aptas para una mala calidad del agua, generalmente asociado a explosiones de cianobacterias en aguas estancadas. La predación tiene un componente importante y después, a pesar de la mala fama del sector cazador en este tipo de casos,
el furtivismo tiene una incidencia testimonial en la conservación de la especie. El proyecto LIFE tiene como objetivo mejorar la situación de la especie trabajando en la recuperación del hábitat y lograr que al menos existan 125 parejas reproductoras anuales para que la especie pueda salir de la situación crítica en la que se encuentra ahora mismo. Estamos trabajando, empezó en el 1 de enero de 2021 y estaremos trabajando, si no terminamos antes, por favor, en el 31 de diciembre de 2025. Estamos en una situación todavía muy inicial, todavía tenemos datos, pero son datos, todos los datos que voy a contar, todas las cuestiones que vamos a contar son datos muy preliminares y que todavía revisarán y aparecerán cosas nuevas. El área de actuación del LIFE es, como he dicho, como hemos visto en el mapa anterior, se centra en el Levante peninsular, que es las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, y después la comunidad valenciana y la comunidad andaluza. Y dentro de Andalucía está el núcleo de Almería, de Punta Encina Sabinar, pero básicamente trabajamos en el conjunto de las marismas del Guadalquivir. El LIFE, digamos el socio beneficiario del LIFE es la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y sus socios son los que estamos viendo aquí, entre los que se encuentra la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, tanto como consejería en sí, como la empresa pública Amaya, que también es socio independiente junto con la consejería. Junto con la consejería, bueno, somos consejería en ambos casos. El LIFE persigue una serie de acciones, va a ejecutar una serie de acciones. Entre ellas, la adquisición de una serie de fincas y actuaciones en otras zonas húmedas donde se sabe que la especie ha estado históricamente, para favorecer que ella misma pueda ocuparla y desarrollarse. Y además de eso, se van a elaborar se están elaborando una serie de manejos para la especie dentro del hábitat que se va a restaurar, así como trabajar en la elaboración de una serie de protocolos, tanto genéticos como de cría en cautividad y de conservación de la especie, para que sirva de un poco de experiencia para desarrollarlo en estos 5 años, que sirva de experiencia para la gestión de la especie. Además de eso, se trabaja en la gobernanza, es decir, la realización de acuerdos de custodia del territorio y de sensibilización y de formación, tanto con otras entidades públicas como entidades privadas, que nos van a ayudar y nos están ayudando en la gestión de la especie. Algunas de ellas son gente tan diversa como sociedades de caza, y otras de ellas son comunidades de regante, por ejemplo, de las marismas del Guadalquivir, arroceros de las marismas del Guadalquivir. Se está haciendo labores de investigación que se han centrado, ya está prácticamente terminada, en la caracterización genética de la especie. Un dato interesante es que se creían que las dos poblaciones, tanto del Levante como del Occidente, eran independientes, y se ha visto que no solamente por datos de movimiento de la especie, sino que además genéticamente se ha visto que son especies que están muy próximas entre sí. Con lo cual se denota una mezcla, un movimiento digamos, de genes entre ambas zonas. Se están marcando tanto con anilla convencional como anilla de plástico de colores, y además con como emisores GPS para ver por dónde se mueve la especie. Y a nivel nacional se están haciendo censos coordinados para determinar en profundidad la dinámica de la población de esa especie. Aparte de eso, de forma paralela, otros socios del LIFE están trabajando en educación ambiental, en la difusión de los conocimientos que vamos obteniendo y demás.
Esta es la lista de la relación de las actuaciones que estamos desarrollando en Andalucía en este momento. Se va a trabajar en el paraje natural Brazo del Este para la restauración de unas zonas concretas y ver cuál es la relación entre los niveles de profundidad de zonas inundadas de marisma en la reproducción y en la alimentación de la especie. Además de eso, hay una cosa tan tonta, el Brazo del Este depende mucho de los arrozales circundantes para mantenerse inundado. En épocas en el que hay en la que llueve, no tenemos ningún problema en mantener el Brazo del Este inundado. En épocas como estas de sequía, necesitamos bombear agua dentro del Brazo del Este. Para ello vamos a adquirir una motobomba, vamos a trabajar en Betalapalma no solamente para restauración de hábitat, sino además para protección de problemas de control de predadores, de control de amenazas. Y además de establecer acuerdos de custodia con otras entidades y demás. Se va a establecer un centro de cría de referencia existían dos centros de referencia para la cría de cerceta pardilla en Andalucía, en España. Uno es el Saler en Valencia y otro era la Cañada de los Pájaros en Sevilla. El de la Cañada de los Pájaros va a cambiar de estatus, por llamarlo de alguna forma, y se va a crear un centro de referencia en Doñana en las instalaciones del antiguo CREA de la Cebuche. Las actuaciones que se están haciendo de manejo de la especie se centran en el control de depredadores. Para ello se están haciendo trampeos de especies que sabemos que van a atacar a las puestas, que van a fomentar la desaparición de las puestas. Se colocan cajas nido para favorecer la reproducción de la misma en zonas libres o a menos que los predadores tengan más problemas para acceder. Y se está haciendo la cría en cautividad y la liberación posterior de la especie en distintas humedades de Andalucía. Básicamente se concentran en las provincias de Cádiz y de Sevilla. Además, como ya he dicho, se está marcando tanto con anilla de color como anilla metálica y se están colocando emisores GPS para ver los movimientos de la especie, no solamente en Andalucía y las zonas donde se suelen mover a la hora de dormir o comer, sino además fuera del mismo territorio andaluz. En este sentido, gracias a la existencia de esos GPS, se han comprobado que es un bicho que se mueve mucho y a muchas distancias. Por ejemplo, el rojo, bueno, el rojo no, todo lo que estáis viendo ahí, son ejemplares marcados en el Saler, en el Hondo, en Elche, que se ha comprobado que en un mismo día ha podido llegar a Argelia, ha estado allí en un humedal, ha pasado el día y a la noche siguiente ha vuelto otra vez al Hondo. Y otros bichos, bueno, que hacen otros movimientos más erráticos, moviéndose incluso por el desierto argelino, entre lagunas, plantas de depuración de agua y sitios de lo más diversos. De los 66 ejemplares marcados por emisores, solamente 4 de ellos, la mayoría de ellos se mantienen en zonas relativamente cercanas, o se han mantenido en zonas relativamente cercanas al sitio donde se han capturado o donde han crecido y donde se han marcado. Solamente 4 de ellas en Andalucía han pasado a Argelia o al norte de Marruecos y se han estado moviendo, bueno, pues siguiendo la trayectoria de lo que estáis viendo allí. Muchas de estas trayectorias son viajes de muy pocos días, de 1, 2, 3 días. Es un bicho, teniendo en cuenta que es un pato pequeño, se mueve a mucha distancia y muy rápidamente. Estas son, cada color es un ejemplar. Estos son 7 ejemplares marcados
que se han estado moviendo, que digamos que se ha registrado su movimiento por las marismas del Guadalquivir. Cada punto representa su situación en cada hora. Y bueno, son bichos que se ve que es un cierto grado de querencia por el territorio. Se suelen estar, pues se están moviendo o bien en el brazo de la torre, se han movido se quedan por Veta la Palma, muchos de ellos en la parte de arriba que se mueven entre la Cañada de los Pájaros, la de esa de abajo, y la parte norte del brazo del este. En fin. En la parte de Cádiz se suelen mover en la parte del Parque Natural de Doñana, que son las Salinas de Bonanza, la marisma de Henares y la parte esta de los alrededores de la Algaida, ahí en Sanlúcar de Barrameda. Aquí se ve un poco lo que hemos estado hablando de la querencia de los lugares. Esta información es una información muy útil porque te da un poco pie a saber dónde tienes que actuar y cómo tienes que actuar y después qué es lo que le pasa al bicho, sobre todo cuando el emisor o se queda mucho tiempo parado o deja de emitir. Esto es igual que en este caso estamos hablando, digamos, de la margen derecha del río Guadalquivir, los alrededores del brazo de la torre, la dehesa de abajo o la Cañada de los Pájaros que está aquí al norte. En este caso, los movimientos de otros ejemplares marcados en torno al brazo del este, en este caso, de lo que sería la margen izquierda del río Guadalquivir, y la parte, digamos, de parque natural, en este caso, Veta la Palma, o la parte inferior, que son las marismas de la zona del parque natural que está en término municipal de Sanlúcar de Barrameda. Una de las cuestiones que estamos viendo y que nos están llamando mucho la atención es que para el manejo de la especie es muy importante el manejo hídrico de las zonas húmedas donde se asientan. Generalmente son zonas húmedas artificiales. Las zonas húmedas naturales en la época en la que este bicho necesita reproducirse suelen estar secas. Con lo cual necesitamos, digamos, los acuerdos de custodia con zonas privadas para que la especie esté en unas condiciones medianamente seguras y además poder manejar los niveles hídricos para que nosotros podamos asegurar que la especie va a tener un mínimo de supervivencia en la zona. Entonces, básicamente, la especie donde se está moviendo en este caso son arrozales, la laguna de la dehesa de abajo, que es una laguna temporal, como todas las lagunas, aunque llevamos 2 años intentando manejar el agua para evitar las explosiones de cianobacterias que puedan afectar a la especie cuando la especie está reproduciéndose en ella. Aparte de embalses como Don Melendo, que está en Lebrija, que ahí la Sociedad de Caza de Lebrija construyó una jaula para los pollos que se iban a liberar, que venían todos del zoo de Jerez. Venían de la dehesa de abajo, se retiraron de la dehesa de abajo y se criaron en el zoo de Jerez. Se retiraron de la dehesa de abajo, una cosa que se me ha saltado, no lo he comentado. Se está estableciendo un protocolo de retirada de estos huevos y los huevos se retiran de las cajas nido que nosotros mismos ponemos porque se ha detectado que a partir de 15 nidos la especie no es capaz, la hembra, entran varias hembras a la caja nido a poner, con lo cual muchas veces se pueden acumular 20 y tanto, 30 huevos en una misma caja. A la hembra última que se queda incubando no le da tiempo a voltear y a cuidar todos los huevos, de tal forma que a partir de 15 huevos nosotros retiramos los huevos. Generalmente los estábamos llevando a la Cañada de los Pájaros. Por circunstancias, este año le ha tocado al zoo de Jerez cargarse con el marrón de cuidar los huevos que nosotros hemos retirado este verano de la dehesa de abajo. Y en un futuro próximo queremos que esta actividad se realice en el centro que he comentado de la Acebuche. Entonces, uno de los sitios donde se ha soltado es Don Melendo, que como estaba contando, que la Sociedad de Caza de Lebrija ha construido un jaulón para hacer hacking, para intentar aumentar la zona donde habitualmente se ve la especie y que pueda de alguna manera
generar algún tipo de querencia por el sitio para que se pueda reproducir, para que se pueda quedar en ella y reproducir en ella. Bueno, y depuradoras, se ve que en depuradora, en las zonas del puerto de Sevilla, unas balsas que son los vaciaderos de los dragados del río Guadalquivir, que gestiona el puerto de Sevilla, tiene 3 y de forma rotatoria que van gestionándolo. En la época en la que no lo tocan, la cerceta parrilla se ha detectado que suele estar en la zona, incluso se ha detectado la reproducción en un caso de ello. Y bueno, y nada más. Yo he sido muy breve, no tenía, ya vamos muy apurados de tiempo. No tenía tampoco grandes cosas que contar, porque ya te digo, es un bicho que tampoco le interesa a mucha gente. Y bueno, y si alguno tiene algún interés más, pues bueno, en la web del proyecto LIFE pues tenemos bastante material para poder dar información al respecto. No tenemos mucha más información, con lo cual no tengo muchas más cosas que decir al respecto. Dentro de 4 años, que tendremos toda la información, pues a lo mejor tenemos más cosas que contar. ¿Vale? Gracias a vosotros.